Gracias, señora El señor presidenta. Biondi tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los miembros de la comisión, al director general y especialmente a la presidenta el cambio del orden del día para poder estar a tiempo en esta comisión, dado que tenía un asunto inexcusable y se ha podido tramitar para que podamos hacer la intervención. También agradecer las facilidades que ha ofrecido la presidenta para que unos invitados que tiene el Grupo Parlamentario Socialista puedan asistir a esta comparecencia, pese a haber habido algún error administrativo a la hora de tramitarlas. Para no agotar más tiempo de esos 5 minutos, ya que tenemos aquí al director general, usted sabe, señor Sardinero, que la Asamblea de Madrid, el Pleno, aprobó en el mes de julio un acuerdo, además un buen acuerdo, que lo suscribimos los 4 grupos parlamentarios. No es algo que sea muy común en esta Asamblea, pero en esto lo conseguimos. Conseguimos un acuerdo donde hablábamos del sector del taxi, pero también del resto del transporte urbano, y por glosar aquella moción que acordamos todos a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, recordarle que en el primer punto hablábamos del estudio de creación del Consejo Regional del Taxi, donde estuviéramos los representantes de los grupos parlamentarios, por supuesto el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Madrid como parte implicada por muchos aspectos en el mundo del taxi, a la Federación Madrileña, dado las circunstancias del área de afección del taxi, y, por supuesto, a las asociaciones profesionales del sector, con una idea muy clara, que en este Consejo regional pudiéramos tomar medidas y soluciones y propuestas de cara no solo al presente, sino también de cara al futuro. Ese estudio nunca se ha producido. No hemos tenido información por parte del Gobierno regional que se hayan planteado la creación del mismo. Han pasado ya casi 6 meses de aquel acuerdo y del estudio de la creación hasta ahora solo tenemos agua de borrajas. También en esa moción hablábamos de 2 cuestiones importantes que debían traerse aquí a la Asamblea de Madrid para que pudiéramos debatirlo. Se hablaba del siguiente periodo de sesiones, es decir, el que va a acabar ahora en el mes de diciembre, y ya casi podemos asegurar que no van a llegar ni el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes Urbanos, ni tampoco la del decreto que regula el reglamento de los servicios de transporte público urbano en automóviles de turismo. Esto no se ha cumplido, no vamos a llegar en fechas y creemos que es un debe del Gobierno no haber cumplido la propia resolución del Pleno de la Asamblea, que se apoyó por unanimidad. Fíjese que se lo pedíamos principalmente para que hubiera un debate sincero, con tiempo, donde pudiéramos todos los grupos parlamentarios contar con la opinión y la valoración de todos los sectores que se vean implicados en la modificación de esta reforma y también del reglamento. Y por último, que no era el último punto de aquella moción, tratábamos sobre la regulación de las denominadas VTCs. Usted nos anunciaba, usted no porque no es miembro de la Asamblea, el señor consejero y también el portavoz del Partido Popular de Infraestructuras, que el distintivo de las VTCs en la Comunidad de Madrid, después de meses y meses, yo diría años, de retraso, sí iba a ver la luz. Eso era el mes de julio. Finalmente el distintivo ha sido presentado en el mes de octubre, con varios meses de retraso con respecto a la premura que se nos decía con luego la ejecución definitiva. Y acordábamos algo que nos parecía importante, es que no fueran concedidas más autorizaciones de VTC en la Comunidad de Madrid, salvo las que estuvieran inmersas en proceso judicial y tuvieran sentencia favorable. El resultante de aquella moción, que era muy significativa, que generó grandes expectativas, que no han sido diluidas todavía, pero que están latentes, no hemos visto plasmado, excepto ese apartado del distintivo,
y como yo le decía antes, con varios meses de retraso su puesta en funcionamiento. Yo creo que los representantes de los ciudadanos estamos en la obligación de llegar a acuerdos, pero también de velar todos porque esos acuerdos se lleven adelante. Y en este caso, esta moción, hasta ahora, no ha pasado de una buena declaración de intenciones, de un sano ejercicio de voluntarismo, pero en la práctica no hemos visto ni que se haya estudiado en ningún momento la posibilidad, ni se haya hablado con los grupos parlamentarios de la posibilidad de desarrollar. Vaya concluyendo, por Termino, favor. señora presidenta. Del Consejo Regional del Taxi. No hemos visto todavía ni la ley ni el reglamento que haya llegado a la Asamblea. Y en cuestión de la modificación del reglamento y de la situación de las VTCs, pues noticias como las que hemos visto estos últimos días sobre Uber y Cabify y su entrada en el tráfico de Madrid, pues nos preocupa, sobre todo porque el Ayuntamiento sí que parece ser que tiene una posición clara al respecto, pero la comunidad no. Gracias, señor Biondi. Gracias, señora presidenta.